alumnos y alumnas, bienvenidos a Matemáticas Financieras. Esta semana vamos a ver el interés. El interés es un concepto que viene vinculado con el valor del dinero en el tiempo. Veamos algunas características del interés. Por cierto, como ya les mencioné, tenemos tiempo, usos, valor. ¿Qué es el interés entonces? Cuando nosotros nos endeudamos, por ejemplo, nosotros tenemos que pagar una tasa de interés por esa deuda. ¿Pero qué es? Entonces, vamos a tener algunas preguntas básicas antes de llegar al concepto. ¿Por qué cambia el valor del dinero en el tiempo? ¿Qué es el interés? Pregunta que viene desde el principio. ¿Cuáles son los usos del interés y cuál es la diferencia entre el interés y las tasas de interés? ¿Y qué es el costo de oportunidad? Todas estas preguntas las van a encontrar de una manera más clara y con más detalle en las lecturas, pero vayamos navegando por estos conceptos. El interés es el alquiler o rédito que se conviene pagar en una unidad de tiempo convencionalmente estipulada. Y este puede ser por años, semestres, trimestres, bimestres, meses, días, bla, 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 periodos de tiempo en el tiempo. Periodos de tiempo en el tiempo. Vamos a generar un diagrama y a través de él nosotros vamos a generar un costo, vamos a hacer un cálculo para poder trabajar con cuánto vale mi dinero hoy, cuánto vale mi deuda hoy, o cuánto vale lo que compré hoy versus lo que valdrá mañana en un año o en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ya que tengamos claro qué es el interés, no solamente se queden con el concepto que se les está dando acá, vayan a las lecturas y contrástenlo. Nosotros vamos a poder calcular algunas cosas importantes o interesantes. Por ejemplo, ¿qué interés simple produce un capital de 46.400 a pagarse dentro de 13 semanas a una tasa de interés del 5% anual? Aquí tenemos dos conceptos distintos. El interés, es decir, el rédito que se va a pagar por el capital, ¿sí? Y el otro es la tasa de interés, es decir, ¿cuánto vale? Uno es una tasa que mide una relación entre el capital que se va a pagar ahora y el valor del interés, y el otro es un valor absoluto. Y tenemos dos conceptos básicos, el capital y el tiempo. A partir de que nosotros distingamos las características de cada uno de los problemas, podremos tener en cuenta cómo calcular estos problemas. Entonces, vamos hasta ahí. Entonces, el siguiente ejemplo. El día de hoy depositamos 7.800 en una cuenta de inversión. ¿En cuánto tiempo se acumularían 9.500 con una tasa de interés de 11.2%? Tenemos, por un lado, el capital que se invierte o que se deposita, que son 7.800. ¿Cuánto vamos a obtener dentro de un periodo de tiempo determinado? Que son 9.500. Es un valor futuro de lo que hoy tengo y lo que tendré mañana o en un periodo de tiempo determinado, y una tasa de interés que nos marca la relación entre el capital y el valor del interés. Vean cómo los conceptos van apareciendo en cada uno de los ejemplos. Tiempo, capital, tasa de interés, valor del interés, y al identificar estos conceptos ustedes van a tener, de acuerdo a las diferentes fórmulas que encuentren en las lecturas, tener las herramientas para poder calcular. Por ejemplo, en este caso necesitamos calcular el tiempo para que se acumulen este monto al final de un periodo. ¿En cuánto tiempo se acumula el monto? Siguiente ejemplo. Ahora vamos a irnos a lo que es la tasa de interés. La tasa de interés, como les estaba comentando, representa la relación entre el capital y el monto de los intereses, el cual se puede presentar en forma decimal o porcentual. Si se dan cuenta, cuando lo vimos en uno de los ejemplos, la tasa de interés se representa porcentualmente, pero en los cálculos, para quitar el efecto porcentual, lo vamos a tener que representar decimalmente. Y eso se va a hacer de una operación muy sencilla. Solamente vamos a dividir ese 11.2% entre 100 y vamos a obtener el valor real o decimal para poder hacer los cálculos. Entonces, la tasa de interés representa la relación que existe entre el capital y el monto de los intereses. Por tanto, podemos obtener cuánto valen esos intereses. Veamos. Por ejemplo, si pediste un préstamo de 20.000
A una tasa de interés de 15% calcula el interés acumulado y la cantidad total a pagar. Tenemos que saber cuánto interés genera esa tasa de interés y cuánto es el total que voy a pagar. Si nosotros lo viéramos en una línea del tiempo, tendríamos, por un lado, al inicio, el préstamo, que serían los 20,000 pesos, y en el tiempo el valor que se va generando por ese préstamo, y ese sería el valor de los intereses, y al final cuánto vamos a pagar, y eso se hace mediante un cálculo, mediante una fórmula que incorpora todos estos conceptos y nos da el resultado final. Entonces vamos ya añadiendo y cambiando el valor de nuestras deudas, de nuestros ahorros, y obteniendo qué es lo que vamos a tener que pagar al final, que no es lo mismo. Por eso el valor del dinero en el tiempo cambia, porque o se deprecia, porque tienes que pagar un rédito, porque tienes que incorporar las diversas tasas de interés para que sepas qué es lo que vas a pagar. Equivalencia. La equivalencia resulta de ver que tenemos diferentes sumas de dinero en diferentes tiempos, pero que tienen el mismo valor económico. Si un valor de una determinada deuda o de un determinado bien es diferente con respecto a dos periodos de tiempo, entonces también puede ser que tengamos un valor que sea igual en diferentes periodos de tiempo. Pero ¿cómo determinar eso? ¿Cómo saberlo? Es decir, mi casa actual, ¿cuánto va a valer mañana? ¿Es equivalente de lo que vale mañana a lo que vale hoy? Dependiendo de la tasa de interés o dependiendo de la inflación, es decir, dependiendo del cambio de ese valor en el tiempo. Entonces, a eso es lo que se refiere la equivalencia, a que tengamos dos valores del dinero en el tiempo, en dos periodos distintos, pero que valen lo mismo. Vamos a verlo con más calma en los textos, y estos son los conceptos que se van a ir encontrando. Por ejemplo, a una tasa de interés del 12%, ¿a qué serán equivalentes 100 en un año? Es decir, los 100 de hoy, con una tasa de interés del 12%, van a valer ¿cuánto dentro de un año? Bueno, eso es muy sencillo, van a valer 112, porque estamos hablando de un número cerrado. Y el cálculo incorpora el valor de hoy más la tasa de interés, y entonces 100 de hoy valen 112 dentro de un año, porque estábamos incorporando ese valor del dinero en el tiempo que está cambiando, y generalmente estos valores siempre serán superiores en cada periodo. Entonces hay ahí una equivalencia entre el valor de hoy y el valor de mañana. Estamos pensando en el presente y en el futuro, y en algunas ocasiones pensaremos del futuro al pasado. Ahora, ¿a qué fueron equivalentes 100 hace un año? Es decir, los 100 que tengo hoy, ¿a qué fueron equivalentes hace un año? ¿Cuánto valieron? Entonces ahí tendríamos que ver, hacer un cálculo quitándole el incremento o el 12%, que sería la tasa de interés, y saber cuánto valió el año pasado. Por eso es que cambia el dinero a través del tiempo. Y un último concepto al que le tienen que poner mucha atención cuando vayan a las lecturas, que se llama el costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad nos ayuda a comprender cuáles son las características del valor de nuestros bienes, o el valor de nuestras inversiones o de nuestros ahorros. Cuando nosotros tomemos una decisión para poder saber si somos aptos para financiarnos, o una decisión financiera, o dentro del análisis financiero tomar decisiones, nosotros debemos saber cuál es nuestro costo de oportunidad. Y aquí yo les presento dos alternativas. Por ejemplo, tenemos la inversión A, que nos da un 3% mensual por cada 100 pesos, y la inversión B, que nos da un 4% mensual por cada 100 pesos. ¿Cuál es el costo de oportunidad? La pregunta, además de esta, sería: ¿cuál inversión elegirías? ¿Y por qué la elegirías? Y cuando tú me dices el por qué eliges tal o cual inversión, ese es el costo de oportunidad. Es decir, pasar de hacer una cosa por hacer otra nos va a quitar la opción de hacer la otra. Ese es el costo de oportunidad.
Y queda más claro, por ejemplo, cuando tomas una decisión de vida. Estudias la licenciatura A o la licenciatura B, y de acuerdo a lo que tú estudies vas a dejar de percibir o de tener los beneficios de no haber estudiado la otra. O en casos muy particulares, por ejemplo, compras el coche con determinado motor o compras un coche con determinado color, tú vas a dejar de obtener los beneficios de no haber comprado el otro coche. Si el otro coche tenía mejor aire acondicionado o mejor motor o algunos otros servicios incluidos que el coche que elegiste no tienen. Ese es el costo de oportunidad. Dejar de tener una alternativa por tener otra alternativa. Y este costo de oportunidad se aplica cuando nosotros estamos trabajando con las herramientas financieras, porque vamos a elegir entre una y otra opción. Entonces, ¿qué conceptos son los que tienen que ponerle atención cuando vayan a las lecturas? La equivalencia, es decir, ¿cuánto valen los valores hoy y cuánto valen mañana? ¿O cuánto valen los valores hoy y cuánto valieron ayer? La tasa de interés, ¿qué relación existe entre el capital y el valor de los intereses? El costo de oportunidad, ¿cuál es nuestro costo de elegir la opción A o la opción B? Y el interés como tal, ¿qué valor vamos a tener para pagar nuestro capital o nuestra inversión? ¿Qué valor vamos a pagar? Además del propio capital. Bueno, la pregunta final esta semana sería, ¿por qué cambia el valor del dinero en el tiempo? Vayan a las lecturas y a partir de los conceptos que mencioné, traten de contestar esta pregunta y verán cómo ustedes van aterrizando cosas en su propia realidad. Espero que me hagan muchas preguntas y que podamos interactuar toda esta semana. Saludos.